¿Qué tal, hermanos? Sean todos bienvenidos a este espacio de reflexión del Evangelio del día. Meditaremos el día de hoy el Evangelio de San Lucas en el capítulo 6, en los versículos 36 al 38. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, hermanos y hermanas, Jesús nos dice: sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. Sabe, hermano, que no es fácil entender esta actitud de misericordia porque estamos acostumbrados a juzgar, a condenar, a no perdonar. Y es que para ser misericordiosos como el Padre, necesitamos dos actitudes. Y dentro de estas dos actitudes, la primera es el conocimiento de mi propia realidad. Y al conocer mi propia realidad y mi condición de pecado y mi condición de falta y mi condición de mancha, me voy a dar cuenta cuánto amor ha tenido el Padre conmigo. Me voy a dar cuenta de que la misericordia tiene un significado radical y profundo, que es más que un sentimiento de simpatía o una disposición a ayudar al que sufre. La misericordia es un atributo divino y Jesús nos invita a imitarlo. Misericordia es sentir en nuestras propias entrañas el dolor ajeno, de tal forma que lo que sentimos nos mueva a actuar en beneficio del otro. Misericordia significará, pues, dar el corazón al miserable, al que lo necesita, al que le hace falta, y que nosotros que podemos dar, demos todo. Por eso Jesús nos invita hoy a ser misericordiosos como el Padre. Y entonces, dentro de este acto de ser misericordioso como el Padre, tengo que aprender a conocerme yo mismo. Porque solamente el que se conoce a sí mismo, decíamos, conoce su condición de pecado, de mancha, de maldad, y se da cuenta cuánto amor le ha tenido el Padre. Y se ha dado cuenta la infinita misericordia de Dios para su vida. Y entonces, cuando se presenta una persona que requiere ser misericordiado, dice el Papa Francisco, entonces nosotros podemos ayudar a que esa persona sea misericordiada antes que ser juzgada, condenada. Y es que en el conocimiento de uno mismo aprenderemos a que tenemos tantas cosas no buenas. Nos daremos cuenta que somos pecadores. El salmista dice: pecador soy desde el seno de mi madre. Y es que cuando me reconozco y tengo conocimiento de mi historia, de mi realidad, antes que destruir al otro con mi comentario,
juzgándolo o con prejuicios. Voy a ayudarlo a que salga de donde está. Y es que el que juzga es porque a su vez se cree en un nivel mayor que al que está juzgando. Y es que el que condena seguramente se cree en un nivel de pureza y por eso tiene la capacidad o se cree que tiene la capacidad de condenar al otro. Por eso el conocernos a nosotros, hermanos y hermanas, nos llevará a esta primera actitud para lograr ser misericordioso como el Padre. Me reconozco misericordiado, entonces me convierto en instrumento de la misericordia. Me reconozco perdonado, me reconozco rescatado, liberado de muchas situaciones. Entonces soy canal de este amor de Dios. Este amor de Dios que suscita la propia misericordia de Él para con el hombre. Y la segunda actitud que debemos tener para ser misericordiosos como el Padre es poder agrandar nuestro corazón. Yo soy un pecador y me doy cuenta que mi entorno también hay pecadores. Y entonces me vienen a la mente tantas cosas que yo he hecho y tantas cosas que puede realizar el entorno. Y entonces me empiezo a cuestionar, ¿quién soy yo para juzgarlo? ¿Quién soy yo para juzgar a este? ¿Quién soy yo para hablar mal de aquel? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Que seguramente he hecho cosas peores. Estoy de acuerdo a mi realidad. Estoy ensanchando el corazón, agrandando el corazón. Por eso el Señor nos dice, no juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Esta es la generosidad del corazón. Un día a Jesús le llevan una mujer que ha sido sorprendida en adulterio. Era culpable. Aquellos hombres, de acuerdo a su falta, ya la habían juzgado. ¿Y qué desencadenaba el juicio? Su condena. Sin embargo, la traen donde Jesús. Y Jesús, podríamos pensar, el capacitado para juzgar, para condenar y para no perdonar, empieza a escribir en el suelo. Y entonces nos damos cuenta que tendrá estas actitudes que nos está pidiendo hoy. No la juzga, no la condena y la perdona. 3 cosas que Jesús nos pide. Eso es engrandecer el corazón. Aquel que no juzga, aun cuando hay motivos, Aquel que no condena, aun cuando hay 1 y 1000 situaciones para hacerlo. Y es que la palabra de Dios nos dirá que el que se hace maestro será juzgado como maestro, el que se hace juez será juzgado como juez. Den todo lo que tienen. Y es que el corazón grande no condena, sino que perdona. Olvida porque Dios ha olvidado mis faltas. Y por eso es importante el primer punto. Conocer mi existencia, mi realidad. Aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Aquellos que estén libres de culpa, de falta,
que empiecen tirando la primera piedra. Y aquellos hombres, uno tras otro, se retiraron. Y le dirá el Señor a aquella mujer: mujer, ¿dónde están los que te condenan? Vete, yo tampoco te juzgo. No lo vuelvas a hacer. Y es que qué importante es dar el corazón al que ha faltado, al que es seguramente merecedor de condena y al que no merece ser perdonado. Y es que cuando nosotros, como el Padre misericordioso, dejamos por un lado el juicio, dejamos por un lado la condena y perdonamos, asimismo, el Padre lo estará realizando con nosotros. Pero con la vara que midas, serás medido. ¿Cuánta gente hoy en día nos creemos santos, santurrones, perfectos, mirando por debajo del hombro al otro? Porque el otro se equivocó, hago un escándalo, señalo, remarco su falta, porque se cree grande. Seamos misericordiosos, hermanos y hermanas, como el Padre es misericordioso. ¿Tienes falta? Has sido misericordiado. Entonces eres instrumento de la misericordia. Y si eres pulcro, limpio, pues entonces no necesitas de la misericordia. Porque entonces das a entender que por tus propios méritos eres puro, pulcro. La carta a los Romanos dice que todos hemos pecado, todos hemos faltado. Y esa condición nos priva de la misericordia, de la gloria de Dios, perdón. Y si nos priva de la gloria de Dios, estamos perdidos. Sin embargo, cuando nosotros éramos pecadores, Él vino a rescatarnos. No merecíamos nada. Has sido misericordiado. Eres instrumento de la misericordia. No juzgue. Faltó el otro. Lo verá con Dios. No condene. Perdone. Que el Señor nos conceda, hermanos, en este tiempo, el tiempo de la Cuaresma, el tiempo de la misericordia, irnos pareciendo más a Dios Padre. El Padre misericordioso, el que nos ha misericordiado y que nos invita a ser instrumentos de la misericordia. Porque cuando usted y yo somos instrumentos de la misericordia, damos a otro misericordia, entonces se nos dará en una medida en abundancia la propia misericordia y el perdón de Dios. Que Dios te bendiga, hermano y hermana, que tengas un excelente día. Te sigo invitando a seguirme a través de las redes sociales, vía YouTube o vía Facebook. En YouTube usted puede suscribirse, es gratis. Y vía Facebook usted puede seguir mi página o dar me gusta. Dios te bendiga. Que tengas, hermano y hermana, un excelente día. Lo saluda su hermano Carlos Enrique.